Buenos días, maestro. Hola, muy buenos días. Okay, creo que el maestro Mario tiene que salirse y volver a entrar. Como que no encendió su audio. A mí me oyes, ¿verdad? Sí, te escucho bien. ¿Tú me escuchas? Sí, te escucho muy bien. Ok, entonces Mario tiene que salirse y volver a entrar. O encender su audio, no conectado el audio. Espérame. Hola, maestro.
¿Por qué no le hablan por teléfono para explicarle que tiene que poner su micrófono? Sí, sí, ya estoy en eso. ¿No? Ahí ya, ahí Ahí aparece. está, ahí está. Sí. Es que debía decir igual que en la salida. Bueno, pues me quedo con y guardamos los elegantes por otra ocasión. Qué bueno que ya Ya se está, pudo. bueno. Entonces, ¿está bien la prueba? ¿Se escucha bien? Se escucha muy bien. Sí, lo No, no escuchamos le bien. escucho, Sandra. Muy Y ahora, bien, yo lo escucho muy bien. muy bien. Bueno, mire, yo preparé un texto que más o menos contemplando entre 3 minutos por cuartilla, se llevaría alrededor de 50 minutos, o lo puedo acortar, ¿no? O está bien. Está excelente, los 50 minutos está buenísimo. Ah, bueno, bueno. Pues lo voy a leer, porque no Está muy sé, bien.
no sé exponer sin tener la letra escrita. Entonces, Mi querido se maestro, preocupe. mi ¿qué querido pasó, maestro, mi Boris? mi vato querido, ¿cómo estás? Muy bien. Muy Oye, bien aquí. yo ¿Qué pasó? tengo pésima conexión, entonces no pongo el rostro para no gastar más datos, pero acá estoy completamente. Qué bueno, porque tienes que estar ahí de mi ángel guardián. Ok, ¿eh? pero no, hombre, tú puedes esas y más. Bueno, a ver qué tal, porque es Órale. un discurso un poco abigarrado sobre los derechos humanos y las 5 las 5 propuestas educativas de Condorcet durante la Revolución Francesa, y ahí voy hilando a ver hasta dónde llegamos. Padrísimo. Es un grupo muy padre, como tú lo has visto. ¿Sí? Oye, Entonces, mande usted. perdón, yo invité a mis alumnos y no sé si puedan entrar o... Adelante, por favor. Bueno, ya está. ¿Listo? Oye, luego Listo. vamos a sacar una notita, vamos a sacar un cuadernillo más adelante, pero hoy sacamos 1 o 2 cosas en la plataforma de la comisión. Muy bien. Bueno, ¿Vale? Bueno, cualquier sí, cosa que ando, estás en las mejores manos sí, con sí, Sandra, que gracias. es un encanto. Muy bien, pues Órale, muchas gracias, Bori. gracias a ti. Y me quedo en buenas manos. Eso, Muchas gracias, eso. Mario. Gracias, querida Sandra. Un abrazote. Aquí estamos. Damos unos minutitos, ¿verdad? Lo que tú mandas. Sí. Gracias. Muchas gracias. ¿Sus alumnos ya tienen el link, maestro? Ya se los pasé, sí. Ah, buenísimo. Lo que sucede es que decía que iniciaba a las 11. En fin, Ah, pero no, está bien. siempre es a las 12. Sí, lo sé. Pues ahí hubo... Sí, hubo un error de dedo cuando seleccioné yo la hora. Ya Ok. está. Ok, sí, entonces eso puede confundirlos un poquito. Bueno, pero están ya ellos mismos se chatearon y dijeron que era a las 12. Excelente, excelente. Vamos a dar un minutito y ya empezamos. Muy bien. Muchas gracias, maestro. ¿No? A ustedes. Maestro, ¿va usted a utilizar presentación de pantalla compartida? No, voy a la antigüita a leer un texto pausadamente, hago algunos comentarios al margen, nada más. Muy bien, gracias. Usted. No, pues estás más que apapachado. Ahí está Berta y Sandra. No, pues estás más que apapachado. Ándale, te envidio. Oye, déjenme decirles que el maestro Aguirre Beltrán ha sido muchas cosas, entre otras subsecretario de Educación, y es un fregonazo en todo lo que hace, pero además es un práctico, no solamente se queda en cubículo, sino que ha estado de verdad trabajando con las comunidades de estudiantes, de chavitos, de todo, y esto pues nos abre las puertas infinitamente para lo que hacemos en la comisión. Entonces, de verdad creo que es una gran oportunidad. Y pues ya no te digo más que nuevamente bienvenido. Gracias. Muchas gracias, maestro. Pues si les parece, vamos a comenzar. Son las 12. Adelante. Muy buen día a todas las personas que nos acompañan. Como ustedes saben, estamos dando continuidad a nuestro seminario permanente de Derechos Humanos y Cultura, que en esta ocasión se engalana con la presencia del maestro Mario Aguirre Beltrán, a quien agradecemos muchísimo su presencia, y por supuesto que bajo la conducción del doctor Boris Berenzón, agradecemos también en nombre de nuestra presidenta, la maestra Rosario Piedra Ibarra, la participación del maestro Aguirre. Para que podamos dimensionar la trayectoria curricular del maestro, me voy a permitir leer algunas de las referencias fundamentales de su camino académico y profesional, no sin antes decir que pues tenemos el gusto de poder contar con una persona que es amplia conocedora del tema de la educación y que la conferencia que hoy va a impartir se llama Ciudadanización y Educabilidad de los Derechos Humanos.
sin duda alguna, preguntas o temas muy importantes, porque hay muchas maneras de ver esta temática. Se puede educar en la ciudadanía, podemos educar en los derechos humanos, de verdad es factible y práctico, visible la educabilidad en estos derechos. El maestro va a abordar estas temáticas y si me permiten les platico que él es licenciado en Antropología Social por la ENA, maestro en Ciencias Sociales por Flaxo, tiene un diplomado en Historiografía del siglo XX por la UNAM. Por otro lado, en términos de otros cursos que tiene, por ejemplo, cuenta con algunos seminarios sobre el sujeto de la pedagogía, el imaginario, el yo y el sujeto, lo simbólico y el sujeto. Tiene una amplia experiencia docente en una diversidad de instituciones educativas como la Escuela Nacional de Antropología e Historia, la Escuela de Ciencias Sociales, la Universidad Autónoma de Guerrero, en la licenciatura de Sociología, División de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa, licenciatura en Antropología Social en la Universidad Pedagógica Nacional, en la Universidad del Valle de México, Campus Villahermosa, maestría en Enseñanza Superior de la UNAM, en fin. En cuanto a su experiencia en investigación, ha sido ayudante de investigación del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, investigador del INA, Centro Regional Hidalgo, en diversos proyectos también en la Universidad Pedagógica Nacional. Cuenta con diversidad de publicaciones, destacan entre ellas, por ejemplo, la revista, el libro, mejor dicho, revista El Maestro, Raíces y Vuelos de la Propuesta Educativa Vasconcelista. El libro, por ejemplo, textos desde y para Historia de la Educación en México, de la UPN, artículos y colaboraciones en diversas revistas. Ha también participado en algunas publicaciones de la Universidad Pedagógica Nacional, como la necesidad de la pedagogía. Tiene el prólogo del libro Ética y Estética en la construcción de teoría pedagógica de la Universidad Pedagógica Nacional. En fin, una diversidad de actividades en el terreno de las publicaciones y de la actividad docente. Ya como se comentaba hace un momento, en el terreno de la experiencia profesional, ha sido subsecretario de Educación Básica de la Secretaría de Educación de Guerrero de noviembre de 2014 a diciembre de 2015 y está actualmente como profesor de tiempo completo de la Universidad Pedagógica Nacional, en donde representa y tiene a su cargo las líneas de teoría pedagógica y práctica docente. Actualmente, hasta 2018 fue coordinador del cuerpo académico de teoría pedagógica y práctica. Como pueden ver, un amplio conocedor del tema educativo, de los autores, de la práctica de la educación y sobre todo del ejercicio de los derechos humanos en el espacio docente. Así es que vamos a escuchar lo que hoy nos puede compartir, dándole la más cordial bienvenida, maestro. Muchas gracias. Pues muchas gracias a ustedes, a la maestra Ibarra Piedra, a Boris, a usted. Y bueno, pues vamos a entrarle al toro porque si no, se nos hace tarde. Bueno, adelante. Desde la creación de la República, como producto de la Revolución Francesa, se postularon los primeros derechos del hombre en la historia de la humanidad. La Declaración a la letra dice: los representantes del pueblo francés, constituidos en Asamblea Nacional, considerando que la ignorancia, el olvido o el menosprecio de los derechos del hombre son las únicas causas de las calamidades públicas y de la corrupción de los gobiernos, han resuelto exponer en una declaración solemne los derechos naturales, inalienables y sagrados del hombre. Así lo dan a conocer al cuerpo social en 17 artículos que para la República eran indispensables sostener para su funcionamiento.
De los 17 artículos se destaca que los hombres nacen y pertenecen libres e iguales, permanecen libres e iguales. Es decir, los derechos humanos a la libertad y a la igualdad frente a la ley deben de estar garantizados por la República para que ella sea tal y para que el ciudadano lo sea también. En el artículo 2 reza que toda soberanía reside esencialmente en la nación, es decir, en el pueblo, constituyéndose en el aval de los demás derechos. En un tiempo en donde la República era sediada para que dichos derechos no tuvieran vigencia. También la universalización del ejercicio de los derechos naturales de cada uno implica la garantía del goce de los demás. Y esos derechos contienen el aval de la ley. Así la ley se torna la expresión de la voluntad general, puesto que las leyes son en razón del beneficio social. Y yo diría de la justicia social. En el artículo 7º, 8º y 9º se confirma la inviolabilidad de los derechos ciudadanos en cuanto a que en las acusaciones, los arrestos o detenciones no deben ser arbitrarios, salvo en los casos determinados por la ley, a la vez que reprueba la retroactividad de la ley. Ningún hombre puede ser acusado, arrestado o detenido, salvo en los casos determinados por la ley. Además, se destaca la presunción de inocencia. Los artículos 11, los artículos 11º y 12º consignan el derecho de opinión y de imprenta, pues nadie debe ser incomodado en sus opiniones y se protege la libre comunicación de pensamientos. También se señala en el artículo 13º el monopolio de la violencia del Estado, que más tarde debió ser regulada, sobre todo a partir de la experiencia de la época del terror con el Comité de Salvación Pública. Finalmente, de los artículos que van del 14º al 17º, se establece el derecho a la propiedad, a la contribución equitativa de impuestos, en fin, a la redistribución del ingreso. Como se puede apreciar, los derechos que emanan de la Revolución Francesa son a la vez derechos humanos y derechos del ciudadano, puesto que no pueden pensarse la justicia humanitaria en la República si no se razona en relación con la construcción del ciudadano en ciernes, lo mismo que la República. Me explico. La Revolución Francesa no es producto de generación espontánea, sino es un cambio de paradigma que se venía gestando por lo menos desde un siglo antes. Primero, con el humanismo renacentista, que si bien no se pronuncia abiertamente por la laicidad, sí pone el acento en el antropocentrismo frente al teocentrismo medieval. Así, el humanismo reconoce que el hombre es libre y tiene capacidad de elección, por lo que el libre albedrío, la búsqueda de respuestas a través del raciocinio, es dable. Además, del deseo de independencia del dogma, la apertura a un nuevo pensamiento y la comprensión y tolerancia de otras ideas. Está necesariamente asociado al humanismo clásico. Redundando en el humanismo, recordemos que la investigación de la verdad y la ética se realizan
a través de medios humanos, poniendo el acento en la capacidad de autodeterminación del hombre, rechazando las justificaciones suprahumanas. Por considerarlas propias de creencias y dogmas, los humanistas desarrollan una moral universal basada en la identidad de la condición humana. Diderot y D'Alembert, acompañados de Anne-Robert Jacques Turgot, Jean-Jacques Rousseau, el barón de Montesquieu y Voltaire, entre otros, componen la obra monumental llamada Enciclopedia, donde, como asegura Diderot, pretenden, ocupado cada cual de su parte y unidos solamente por el interés general del género humano y por un sentimiento de recíproca benevolencia, difundir los principios de universalidad, verdad, humanidad, autonomía de la razón y laicismo. En este sentido, Immanuel Kant apunta que la ilustración significa el abandono del hombre de una infancia mental de la que él mismo es culpable, infancia que es la incapacidad de usar la propia razón sin la guía de la otra persona. Esta puericia es culpable cuando su causa no es la falta de inteligencia, sino la falta de decisión o de valor para pensar sin ayuda ajena. Sapere aude, atrévete a saber. He aquí la divisa de la Ilustración, nos dice Kant. Este tránsito lo ilustra magistralmente Umberto Eco en la novela El nombre de la rosa, confrontando el razonamiento desde el paradigma indiciario. El personaje Guillermo de Baskerville, que a la vez es Ockham, Guillermo de Ockham, y a la vez es Sir Conan Doyle, de los Sabuesos de Baskerville, confronta el dogmatismo inquisidor de Bernardo Guy, representante notable del pensamiento medieval. Así, la Ilustración declara que tiene como finalidad disipar las tinieblas de la ignorancia de la humanidad. Es decir, también por eso es el siglo de las luces. Mediante las luces del conocimiento y la razón, por ello, los pensadores ilustrados afirman que el conocimiento combatía la ignorancia, la superstición y la tiranía, posibilitando una nueva perspectiva humanitaria en el mundo. La difusión de las ideas de la Ilustración fue posible gracias a la invención de la imprenta de tipos móviles de Gutenberg con muchísima antelación. Y ya en tiempos de la Ilustración, a través de reuniones y tertulias efectuadas en casa de la naciente burguesía y de la aristocracia ilustrada, a las que eran invitados intelectuales y políticos, en las cuales se debatían temas de arte, ciencia, filosofía y particularmente las nuevas ideas políticas. Es importante destacar que en la misma época aparece el libro El contrato social o los principios del derecho político de Rousseau, texto que contribuye al estallamiento de la Revolución Francesa. En este texto, se fundamenta el principio de la voluntad general y el primer modelo de sociedad política, el de libertad ciudadana, el convencimiento del no sometimiento a través de la violencia y la posibilidad del acuerdo social. O, como dice Philippe Petit en su texto sobre el republicanismo, la libertad entendida como ausencia de dominación. Así razonada la libertad,
es impensable su vigencia en un régimen monárquico, imperial, por lo que las condiciones de posibilidad para concretar estos principios las encontraríamos en la concreción de un modelo societal y político donde la ciudadanización y los derechos humanos tuvieran cabida. En el contexto de una pregunta general de investigación sobre si es posible la educabilidad, si se me puede permitir provisionalmente este neologismo, de los derechos humanos y sobre la importancia de la reflexión teórico-pedagógica en la formación del ciudadano, nos abocaremos a reflexionar desde una visión histórico-estructural tratando de responderla. ¿De qué me libra conocer la propuesta educativa de la Revolución Francesa a más de 200 años de distancia en lo que concierne a la enseñanza de los derechos humanos en el contexto de la formación ciudadana? Pero para contestar esta pregunta, justamente tenemos que reflexionar sobre los principios educativos puestos en juego durante la construcción de la República como producto de la Revolución Francesa. Si partimos de que el nacimiento de la República se debe a la acción innovadora, inédita, revolucionaria de quienes se autonombraron citoyens, entenderemos que, o ciudadanos, entenderemos que dicha república fue constituida por esos ciudadanos, ciudadanos que antes de serlo eran súbditos de una monarquía. Es decir, es un evento de ruptura. Los súbditos ya no se reconocen como tales y al no reconocerse, no reconocen su pertenencia a l'Ancien Régime, por lo que se ven en la necesidad de construir un régimen con el cual se identifiquen, se reconozcan y estos ciudadanos en construcción se reconocen en la naciente república. Este fenómeno de constitución de la república tiene su necesaria contraparte. Los ciudadanos, quienes la constituyen, es decir, constituyen la república, la crean, a la vez son constituyentes. No, se fue la voz. Ya, ahora sí. Ahí. ¿Me escucho? Maestro, escuchamos. ¿Sí? ¿Y dónde me quedé? Sí, lo escuchamos. Muy bien. Entonces, este fenómeno de constitución de la república tiene su necesaria contraparte. Los ciudadanos, quienes la constituyen, es decir, constituyen la república, la crean, son constituyentes de ella, pero a la vez son constitutivos de la república, es decir, son parte integrante de la república en la que se reconocen. Sí les pido que si se va la voz, me digan a tiempo para que no me siga y retome el hilo. Gracias. Pero antes de la república no existen los ciudadanos, los citoyens, por lo que es dable a la república constituir ciudadanos, crear ciudadanos, dándose la condición dialéctica de que la república sea constituyente y constitutiva de los ciudadanos y los ciudadanos sean constitutivos y constituyentes de la república. Perdón, Berta, ¿sí estás escuchando? Sí. Adelante, maestro, perdone, es que estábamos notando una falta de audio, pero adelante, por favor. Muy bien, gracias. Pero antes de la república
no existen los ciudadanos, por lo que es dable a la República constituir ciudadanos, crear ciudadanos, dándose la condición dialéctica de que la República es constituyente y constitutiva de los ciudadanos y los ciudadanos son constitutivos y constituyentes de la República. El proceso de formación de la República fue entonces un doble fenómeno, un fenómeno de destrucción del antiguo régimen, la violencia como partera de la historia, ¿no? Como aseguraba Marx, la construcción de una nueva forma de gobierno inédita en la historia. Parafraseando a Derrida, digamos que se consume un fenómeno de deconstrucción, un ciclo de desmontaje del viejo régimen, levantando al que lo va a sustituir de forma inédita, a la que se le tenía que dar orden en la implementación de nuevas reglas de convivencia para normar las nuevas relaciones sociales, las nuevas relaciones de producción, las nuevas relaciones de convivencia. Para los dirigentes de la revolución, las nuevas estructuras de gobierno basadas en el lema de liberté, igualité y fraternité no podían tener el mismo violento proceder, aunque lo hubo durante el régimen de terror con el Comité de Salvación, justificado por la resistencia a la restauración monárquica. Por ello, la propuesta de un nuevo mundo a la tiranía y al absolutismo no tenía que producir, se tenía que producir bajo una divisa republicana que fuera incruenta, que respetara los derechos humanos. Por ello, se requiere de otro procedimiento ajeno a la violencia, insisto, apostando por la instrucción. Cito a los presentadores del texto de las 5 memorias del Marqués de Condorcet sobre educación, Charles Coulet y Catherine Kinsler. Dicen, la República y la escuela se presuponen una a la otra. Los ciudadanos deben aprender a la vez a juzgar las leyes y a respetarlas. La unidad teórica e institucional de la instrucción pública ayudará a allanar las dificultades no resueltas por la teoría de la República. Como se puede ver, la unidad dialéctica vuelve a aparecer en la relación de la construcción de la República, la unidad de la escuela y la República, definiéndose la escuela como órgano de la República, uniendo saber, derecho, incluidos, por supuesto, los derechos humanos y la libertad. Ahí es donde la escuela republicana tiene en razón, está en razón de la construcción del ciudadano y de la enseñanza de los derechos humanos. Es decir, la República asegura su permanencia a través de la formación ciudadana, de la ciudadanización y de la humanización que supone la educación en derechos humanos. A la trilogía de saber, derecho y libertad, Condorcet añade la ética, pues su preocupación es la preocupación heredada del siglo de las luces, una preocupación humanista que busca el perfeccionamiento a través de la instrucción, a la vez que se busca el perfeccionamiento de la República. Así lo afirman los presentadores citados. Aprender a ser ciudadanos implica que la instrucción republicana tiene por tarea ayudar a todo ciudadano a deliberar
consigo mismo y con los otros. Como principio de autonomía, añado, la preocupación epistemológica de lo verdadero inspira la preocupación argumentativa de lo persuasivo. Es importante que se establezca una relación, y aquí viene la parte medular, entre lo epistemológico, que saber es enseñar, y lo jurídico-político, cómo poner esos saberes al servicio del hombre y sus derechos, al servicio del bien público. El horizonte ético-humanista de la instrucción de que me liberan esos saberes se perfila entonces. Es interesante reconocer en esta misma lógica los planteamientos de Franco Fraboni y Franca Pinto en su libro Introducción a la Pedagogía General, cuando plantean la relación transactiva, instrucción, educación y formación, a la que se añade la propuesta utópica en la que subyace el horizonte ético-humanista condorsetiano. Propuestas coincidentes en tanto que lo que se busca es el perfeccionamiento de la humanidad, reconociendo Faraboni y Pinto abiertamente la utopía en el entendimiento de que en la búsqueda, no en el fin, se encuentra el sentido. Instruirse para ser ilustrado, pero también para ser republicano, aún más, instruirse para ser humano, humano con derechos. Hay tres fuentes que integran la instrucción de Condorcet. Primero, el aprendizaje de los saberes elementales, inspirado, por supuesto, en los enciclopedistas. El aprendizaje de los derechos del hombre, infundidos por la lectura de Montesquieu y de Thomas Paine. Y tercero, el aprendizaje del sentimiento de humanidad, el pensamiento ético recogido de las reflexiones de Voltaire. A estos tres puntos se suma la propuesta de instrucción de la autonomía, es decir, Condorcet sostiene que la escuela debe enseñar a que cada uno se vuelva su propio educador, capaz de consultar con su razón sobre cualquier asunto. Esta formación autonómica tiene como propósito entonces que el ciudadano en formación no idolatre las leyes, sino que las aprecie, que las estudie, que las analice y con base en ello se pueda corregir, perfeccionar, es decir, educar con espíritu crítico, teniendo en el horizonte del proyecto utópico la perfección humana, la perfección ciudadana, el perfeccionamiento de los derechos humanos y por lo tanto el perfeccionamiento de la República. Añado, aunque jamás se alcance la perfección, nuevamente se hacen presente los pensadores de las luces. La perfectibilidad del hombre como aspiración, por más importante, pero más importante, como práctica consciente de la incompletud e imperfección reconocida, la posibilidad de la revisión de las leyes, la racionalidad como fundamento educativo, la igualdad como aspiración republicana, el laicismo como horizonte ético, junto con el humanismo y sus derechos. Y esto más adelante lo voy a abordar porque, digamos que el perfeccionamiento, el reconocimiento de la incompletud, el reconocimiento de la imperfección humana, nos permite, ¿sí?, sumar a los derechos humanos nuevos derechos,
que no estaban contemplados. Digamos, los derechos que se contemplaron en la proclamación de los derechos del hombre y del ciudadano se van a sumar más tarde la proclamación, ¿sí?, universal de los derechos humanos y más tarde la declaración de los derechos del niño y, como vamos a ver, también la suma de los derechos económicos, sociales y naturales de los hombres. Bueno, ahorita llegaremos a ello. La perfectibilidad entonces del hombre como aspiración va a llevarnos a esa posibilidad de resumarlos. En una cita de pie de página de la propia presentación del texto de Condorcet se encuentra el núcleo rector de su propuesta educativa. Dice, la instrucción y la educación no están separadas. En Condorcet, el poder público tiene el deber de instruir para que cada uno pueda hacerse realmente autónomo y autor de su propia educación. También Condorcet relaciona la república con la democracia, con la razón desarrollada gracias a la instrucción pública. La democracia se hace consciente de sus propias debilidades y las previene de antemano, justamente para su perfectibilidad. Ah, qué difícil palabrita. Bueno, así, la unidad dialéctica entre instrucción y educación, amén de la formación, tiene como base de sustentación la educación ciudadana, a la par que la educación en derechos humanos, puesto que se instruye para la autonomía relacionando a la república con la democracia a través de la razón, para prevenir la deformación de la autonomía, de la república, de la democracia y la propia razón republicana. Condorcet se pregunta si la instrucción pública de los ciudadanos es suficiente para el mantenimiento de la república. Seguramente no, pero lo que sí se puede asegurar es que sin tal instrucción pública republicana, la república correría el riesgo de su desaparición o por lo menos de su deformación. Lo que en un principio mostramos como constitutivo y constituyente entre la república y el ciudadano, entre la humanización y la ciudadanización, añadimos lo que Jules Bailey, citado en la propia introducción, sostiene en los principios y vicios de la república, ¿no?, concebida como la maestra del pueblo. Para que haya república, es preciso que el pueblo se constituya como soberano y que se haga cargo de su autonomía. Las luces son necesarias para este fin. La instrucción aparece, pues, a la vez como una condición y su fundamento y su fundación. No, ahí regué el tepache, va de nuevo. Las luces son necesarias para este fin. La instrucción aparece, pues, a la vez como una condición de su fundación. Institucionalmente contribuye a su funcionamiento. Una vez más, pensada la república como maestra del pueblo, que a través de la instrucción forma al pueblo como soberano, pueblo soberano que se dio como forma de gobierno a la república, sosteniéndose nuevamente la idea de lo constitutivo y lo constituyente mediado por la instrucción, o mejor, por el trinomio
educación, instrucción, formación. Pero la formación no completa, pero la formación no contempla solo la profesionalización, como lo conciben los tecnócratas. La formación incluye la utopía de la integridad humana, el conocimiento, por lo tanto, y la enseñanza de los derechos humanos. Condorcet también nos plantea el problema de la verdad en relación entre el pueblo soberano y la república, o mejor aún, entre el ciudadano y la república, sosteniendo que la propia legitimación de la república pasa por la cuestión de lo verdadero y lo falso. De ahí que se pueda sostener que la escuela, yo haría el matiz de la escuela pública, es un órgano de libertad, en tanto que contribuye al esclarecimiento de la verdad. Si respondemos al apotegma que reza, la verdad os hará libre, ¿no? Para que el ciudadano pueda tomar decisiones como tal, como ciudadano, tiene que ilustrarse en los menesteres que implican la responsabilidad del mantenimiento de la República. Por eso es necesaria la instrucción cívica, como constitutiva de la libertad. Pero hay que añadir que debe acompañarse de la educación de los derechos humanos, pues es preciso instruir ambos fondos. La instrucción es la condición filosófica de la formación de un sujeto autónomo, y todos en tanto que ciudadanos lo somos. Sin ella, sin la instrucción, un pueblo soberano se expone a convertirse en su propio tirano, por lo que el anudamiento entre formación cívica y enseñanza de los derechos humanos evitaría tal tiranía. Una paradoja. La instrucción, como deber del poder público, organiza la independencia del dominio epistemológico. Una república debe tener la suficiente sabiduría y grandeza para no presentarse a sí misma como credo y como doctrina. Si la república se presentase como credo y doctrina, dejaría de serlo. Pasaría a ser una entidad totalitaria en donde el ciudadano no puede deliberar consigo mismo y con los otros, perdiendo no solo su calidad de ciudadano, sino su propia integridad humana. Si se ve aquí, en esta concepción doctrinaria, también podría haber un gobierno de educabilidad, solo que dicho proceso no alcanzaría el estatuto de instrucción, educación y formación, sino el de adoctrinamiento ajeno a cualquier república que se precie de serlo. Si la república es un cuerpo resultante, cito, de un proceso, es de una creación continua en la cual cada uno está interesado en que todos los demás tengan verdaderas razones para formar parte de la polis, entonces la fraternidad no es una exhortación, sino un efecto de igualdad de los agentes que forman este cuerpo político y del respeto que se profesan. Es decir, la convivencia ciudadana es necesariamente educable en un doble sentido, educable desde la civilidad, pero también educable desde los derechos humanos, desde la humanización. Pero para la convivencia ciudadana, insisto, para que la convivencia humana sea armónica, fraterna, solidaria, pacífica, el pacto de educabilidad ciudadana tiene que incluir una axiología que contemple el estatuto ético del humano, desde la igualdad de la condición humana,
desde lo que se tiene en común, desde los derechos comunes reconocidos por cada individuo y en todos, desde el individual colectivo, así dicho, en donde el individuo reconoce en los otros sus derechos y los otros los reconocen en el individuo. Después de este breve recorrido por la obra educativa del Marqués de Condorcet, estamos en condiciones de responder a la pregunta inicial: ¿de qué me libra conocer la propuesta educativa de la Revolución Francesa a más de 200 años de distancia? De lo que me libra es de aceptar acríticamente las propuestas educativas productivistas que se sostienen en uno solo de los ejes de la tríada instrucción, educación, formación. En el primero, en el de la mera instrucción, en el de la capacitación, entre comillas, para la adquisición de competencias para la vida productiva, así sea con el noble propósito de preparar a los niños para hacerse cargo de sí en el futuro, para no depender de otros, sabiendo desarrollar una actividad productiva, para alcanzar su autonomía económica, es decir, para incrustarse en lo que Marx denominó el proceso productivo, bajo la ilusión de la autonomía, dependiendo de su inserción en la cadena del hambre, dicho sin afán de escandalizar desde la radicalidad. Mis tías estarían con los ojos abiertos, ¿no? Sí, sino solo con la idea, es así radical, de la crítica a la propuesta educativa neoliberal. Conocer y reconocernos en la original propuesta educativa de la República nos libera, además, nos libra de concebir la educación como un mecanismo ajeno al proceso de humanización. Nos exime de pensar la educación sin su integridad, sin la doble componente que encierra la pedagogía como una disciplina teórica y práctica, pero también en su dualidad epistemológica y axiológica. Así, conocer las 5 memorias de educación nos auxilia a reconocer que el educando se educa, se instruye, se forma científicamente, pero también se educa, se instruye, se forma éticamente. Si se me permite continuar con el extremismo, educando, instruyendo, formando en el sentido axiológico más radical, en los derechos humanos. Pero para no quedarnos con el sabor de boca que espanta a mis tías, ¿no? El desagradable radicalismo, resaltemos las ideas que destacan en la propuesta de Condorcet, Imaginar la escuela como modelo de sociedad civil, como el espacio de formación ciudadana, como un territorio privilegiado para la enseñanza de los derechos humanos. Al inicio de esta plática, nos referíamos a la Declaración de los Derechos del Hombre como producto de la fundación de la Primera República, 1798. En la Segunda República, 1848-1852, a pesar de su corta edad, se incluyeron, se sumaron derechos no contemplados en la primera, como el sufragio masculino, la abolición definitiva de la esclavitud y el derecho al trabajo. En la Tercera República, 1870-1940, de larga data, se consolidan las leyes sobre educación, laicidad,
derecho de huelga, de asociación, de reunión, sumándose a la proclamación de derechos del hombre y del ciudadano de la historia de las accidentales repúblicas que la anteceden, hasta llegar a la Cuarta República, nacida del triunfo contra el fascismo, lo que vale decir que emana de la derrota, esta Cuarta República, del régimen cuyo gobierno se consolidó por la violación consuetudinaria, sistemática y orgánica de los derechos humanos del gobierno fascista, pues. En esa derrota, de esa derrota, surge la Cuarta República. Es interesante constatar la coincidencia de la constitución de la Cuarta República con la aparición de la Declaración de los Derechos Humanos, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 159 años después de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Y en 1959 aparece la Proclamación de los Derechos de los Niños. Para concluir, para terminar esta plática, pues con buen tiempo, permítaseme hacer una discreción extrema. Remontémonos hasta la Grecia clásica en esta digresión. La educabilidad de los griegos estuvo marcada por varias etapas. En la primera, Homero, el gran educador de Grecia, enseña el arete con el recurso de la ejemplaridad a través de los poemas épicos de la Ilíada y la Odisea. Igualmente, Odiseo desarrolla su propuesta educativa por medio del poema pedagógico Los trabajos y los días. En las siguientes etapas, los sofistas se desentienden de la axiología, procurando una educación basada en la enseñanza de la retórica, despojada de los valores de los pobladores de la polis. Sócrates es el primero en reivindicar la enseñanza de los valores, negando desde la ironía la posibilidad de la enseñanza de la virtud, para enseguida, con el método mayéutico, mostrar que el parto del conocimiento es posible, justo al ir al encuentro de la verdad que nos habita en el interior a todos, como se lo hace ver al Menón en su diálogo. Agradeciendo su paciencia y generosidad, retorno a mi tiempo y mi espacio para mostrar la paradoja de la enseñanza de la ética, los valores cívicos y de los derechos humanos. En México, durante muchísimos años, la enseñanza de los valores cívicos y éticos se redujeron a leccionar a través de la ejemplaridad, transitando por la exaltación de los héroes nacionales, poniendo el acento en el reforzamiento de la identidad nacional. En esto no me dejará mentir Boris Berenson, crítico de la historia de bronce. Bueno, así aventuro la hipótesis de que, como producto de la larga y constante contradicción, enfrentamiento entre el clero católico y el Estado mexicano, que viene desde la etapa de anarquía y permanece hasta la década de los 60, con las manifestaciones del siglo pasado, con las manifestaciones en contra de libros de texto gratuito, ¿no? La enseñanza de la ética y de la moral se quedó confinada en las aulas de las escuelas confesionales bajo la creencia, ¿sí?,
de que la moral tenía que ser o estaba reducida a una o asociada a una creencia eclesial, en este caso al catolicismo, ¿no? Bueno, bajo esa creencia se margina, ¿no? La enseñanza de la ética y de la moral, consolidándose el laicismo. Fue hasta 1996, 300 años después de la Declaración de los Derechos del Hombre, con la llegada de Miguel Limón Rojas a la dirección de la Secretaría de Educación y en el contexto de la inserción de México en la organización, en la OCDE, que se pensó en la incorporación al currículo de la escuela básica, especialmente de la secundaria, la materia de formación cívica y ética, y en ella la posibilidad de la enseñanza de los derechos humanos. Uno de los modelos de la enseñanza de formación cívica y ética fue el modelo español, pues además de la identidad de la lengua, su experiencia en la enseñanza de la ética y la moral que viene de la escuela franquista había sido probada por lo menos durante una década antes, ¿no? Con la caída del franquismo, pues. Así, en 1998 se formó un equipo al interior de la SEP para incluir la materia en la currícula de la escuela secundaria, concretándose en los programas educativos al inicio del siglo XXI. Bueno, esta historia la reconozco porque soy coautor de los primeros libros de texto autorizados por la SEP, ya no obligatorios, pero sí autorizados por la SEP para primero, segundo y tercero de secundaria de formación cívica y ética. Bueno, es justo en este espacio, en el espacio curricular, que se introduce por primera vez la enseñanza de los derechos humanos, comprendiendo la unidad inseparable entre la educabilidad ciudadana y la de los derechos humanos en un mismo sentido de indivisibilidad, ¿sí?, expuesto por don Miguel Concha al tratar, ¿sí?, los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, los DESCA. Dice don Miguel, se reconoce que la interdependencia, integralidad e indivisibilidad son componentes de los derechos humanos que colocan la importancia de todos en un mismo nivel. Así también los interrelaciona uno con otro y se sostiene el argumento de que no hay cumplimiento efectivo de las obligaciones del Estado si uno de los derechos está siendo violentado. Bueno, esa misma interdependencia, integridad y divisibilidad entre los que reclama el padre Concha, ¿sí?, es la misma entre los derechos humanos y la formación cívica. Es la que se reconoce entre la educabilidad de los derechos humanos y la educación ciudadana. De tal forma que se comprenda que educando en la civilicidad, de tal manera que se comprenda que educando en la civilidad se ciudadaniza, se construye ciudadanía
se crea ciudadanización. Simultáneamente, la educación en derechos humanos humaniza, construye al ser humano, ¿sí? La educabilidad en derechos humanos lo que crea es humanización. Esto es, se suponen unos a los otros. Depende o se supone una educabilidad de la otra. Depende una educabilidad de la otra. Son integrantes de la misma educabilidad. Su educabilidad es indivisible. Bueno, hasta aquí espero que les haya servido de algo que nos sirva de alguna manera esta exposición para la reflexión y el debate. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias a ti. Yo quisiera empezar. A mí me hiciste revivir mis clases con don Adolfo Sánchez Vázquez y muchas otras historias, y me interesa mucho esta parte donde llegas hasta Hesiodo y pasas la ilusoria de Homero y su vuelta a Ítaca y su no vuelta a Ítaca a la neta del trabajo que plantea Hesiodo, y te vas ahí al camino marxista, que bueno, no negamos jamás tu cruz, la cruz de tu parroquia. Y entonces ahí, a mí me interesa ahí preguntarte una cosa. Pragmáticamente, y prácticamente aplicando la teoría, haciendo la diferencia de lo pragmático a la praxis, ¿cuál sería el papel que tenemos que tener hoy para poder inculcar la ciudadanización y crear una cultura de los derechos humanos, o más bien estar dentro de una cultura de los derechos humanos? Hijo, no sé si pueda responder a ello, pero lo que te puedo decir es que, a ver, repíteme otra vez la pregunta, es que Sí, como o que sea, me fui por otro lado. es decir, dado todo el recorrido que haces, lo acoto. A mí lo que me interesaría entender en un momento como el que vivimos es, por un lado, habría una serie de pragmáticos, fatuos, que hablan de la épica, entre comillas. Pero por otro lado, tú planteas lo profundo de una teoría y una praxis. Sí, ¿Cómo le entramos a esta segunda? ¿Sí? Bueno, okay. Perdón, es que con esta ronquera y locura de desvelo haciendo la ponencia, bueno, de repente me voy. Pero respondo puntualmente invirtiendo la 11ª tesis sobre Feuerbach. Es decir, en la 11ª tesis sobre Feuerbach, Marx lo que dice es que sin práctica revolucionaria no hay teoría revolucionaria, ¿no? Esa es la conclusión. Bueno, pero también, ¿sí? Invertida la tesis, podemos decir que sin teoría revolucionaria no hay práctica revolucionaria. Me explico. Sin teoría pedagógica, ¿sí? No hay la posibilidad a la recreación, a la fructificación en el hecho educativo. Si vamos a la praxis, a la repetición estéril de una práctica educativa y no reflexionamos sobre ella y volvemos a ella, estamos, insisto, haciendo una práctica estéril. Me voy a referir a uno de las pedagogías, digamos, más fructíferas
y más duraderas en la historia de la humanidad. ¿Sí? La pedagogía de los jesuitas. Cuando los jesuitas escriben la Ratio Studiorum, que es su método de enseñanza, tardan 59 años de ir de los colegios al claustro y del claustro a los colegios. Es impresionante cómo hay un canto de ida y vuelta de la práctica a la teoría y de la teoría a la práctica. No podemos dejar en el puro eje de la trilogía, en el eje de la instrucción, ¿sí? El todo de la educabilidad. Tienen que estar los tres componentes: educación, instrucción y formación. Porque si no hubiera pedagogía, lo que hubiera serían didácticas. ¿Cómo enseñar? No qué enseñar y para qué enseñar. Creo que con eso pudiera responder a tu pregunta, Boris. Oye, pero ya en la emoción que me has metido, ya va una última bala malvada. Y por ahí tenemos otra desviación lacaniana que tú y yo compartimos, que dice que existe una ética del deseo y una ética del deber ser. ¿Desde dónde se apoya esta educación? ¿Cómo le enteramos? Sí, afortunadamente, la pedagogía como filosofía de la educación está en debate hasta nuestros días con las ciencias de la educación. Las ciencias de la educación lo que sostendrían es que no hay lugar para el deber ser. ¿Sí? Es decir, la pedagogía está contaminada. Desgraciadamente, está contaminada por la axiología. Ahí es donde entra la enseñanza de los derechos humanos, ¿no? No puede haber una pedagogía sin un fin. Abagnano y Bisalbergi, en su obra monumental de historia de la pedagogía, lo advierte muy bien. Dicen que la pedagogía tiene ciencias auxiliares, ¿no? Particularmente la psicología. Claro. No se puede pensar la pedagogía sin la intervención de Piaget, y Piaget es psicólogo, y es más conocido Piaget en el mundo pedagógico que en el psicológico. En fin, bueno, pero lo que sostiene a Abagnano y Bisalbergi es que la pedagogía tiene que subordinar a las otras ciencias para desarrollar su propio discurso. Digamos, en esta idea de los dos razonamientos de investigación, el lógico estructural y el estructural histórico. En el lógico estructural debe de plantearse un razonamiento discursivo propio de la pedagogía, ¿no? Que sea congruente y consecuente, ¿no? Y que no se contradiga a sí mismo y que no se sustituya por otra ciencia, sino en la lógica de su propio discurso tiene que responder sus preguntas, ¿no? Me parece que por ahí
pudiera ir el asunto. Te agradezco muchísimo y ya no, le cedo a los demás. Mil gracias, mil ¿No? gracias. Gracias a ti, Bob. Muchas gracias, maestro Mario. Me viene a la mente antes de cuestionarle o presentarle una pregunta que nos hace Álvaro Alarcón. A la luz del comentario que usted hacía, les comparto que el otro día dábamos un taller a educadores en derechos humanos y me tocó el privilegio de coordinarlo, y la primera pregunta que hacía yo era si la educación en derechos humanos era un problema de fines o de medios. La verdad es que la hacía yo, pues sí, de una manera un poco tramposa, pero grande fue mi sorpresa cuando muchísimos educadores en derechos humanos decían que el problema que debíamos resolver en el terreno de la educación en derechos humanos era de medios, antes que de fines. Y justo con la plática que usted acaba de darnos, pues sin duda me surge la idea de la necesidad de pensar, una disculpa, me surge la idea de la necesidad de pensar aquellos que estamos interesados por la educación en derechos humanos, en la necesidad justamente de tener todo un planteamiento pedagógico, epistemológico, que dé cauce a esta razón de ser de la educación en derechos humanos, antes que de entrarle propiamente a los medios o a la técnica o a la herramienta, ¿no? Como podría ser cualquier didáctica. En este sentido, por ejemplo, esta frase que usted usa de la educación como un laboratorio, ¿no? Como un laboratorio de la propia sociedad civil, me parece, casi la marcaba yo como un título de un curso, o sea que me gustaría muchísimo que pudiéramos desarrollar, ¿no? La escuela como modelo de sociedad civil. Creo que podría ser objeto de desarrollar un curso que nos permitiera ver qué tendríamos que hacer al interior de las escuelas, aquellas personas que pudieran tener alguna influencia, para que esta fuera un modelo de sociedad civil en la que nos preocupáramos ante todo por formar ciudadanía y por formar justamente seres humanos en toda la extensión de la palabra, tal como usted nos hizo ver en términos del vínculo que hay entre humanización y ciudadanía. Pero bueno, pues más allá de esta reflexión, quiero presentar la pregunta que nos hace Álvaro Alarcón, que dice que algunas veces piensa que la educación en derechos humanos se basa en la concepción hegemónica de los derechos humanos que privilegia a quienes detentan el poder, el hombre blanco, burgués, propietario, y que excluye las otredades diversas. ¿Cómo puede ser la educación en derechos humanos más intercultural? Sería la pregunta que Álvaro nos hace. Sí, bueno, como tiene mucha razón Álvaro, como si me quisiera acusar de eurocentrista, pues basta ver la ponencia. Se parte justamente de la llegada, ¿no? De la llegada de la burguesía a este mundo, de su nacimiento. Y es una burguesía europea, blanca, etcétera, ¿no? Pero aquí lo que hay que ver con relación a la educabilidad de los derechos humanos es que de lo que se trata es de un proceso de depuración y un proceso de suma, ¿no? No estaban incorporados en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano los derechos que más tarde se iban a
exponer en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y más tarde en los derechos de los niños. Bueno, justamente yo diría que los derechos no se otorgan, ¿no? Se ganan día a día, se ganan con la movilización social, se ganan con los movimientos específicos de lésbico, gay, trans, los derechos de la mujer. Hoy es marzo, ¿no? Hoy es el mes de la mujer. Hoy vamos a ver a las mujeres manifestándose a pesar del COVID, ¿no? Vamos a ver, digo, a esos derechos que se van sumando. Hoy tenemos en la Cámara de Diputados, ¿no? Paridad. Tenemos en la convocatoria de elecciones paridad de género, que no es una concesión del Estado, que no es una concesión de la burguesía, que no es una concesión de los white persons no se conceden, se ganan, ¿no? Y los derechos humanos también, y los derechos humanos también, en los derechos humanos también se han incorporado demandas de interculturalidad, ¿no? En educación, en respeto a la lengua, en respeto a la cultura, en participación, en fin, en el entendimiento, por ejemplo, de que no puede haber una relación Estado-ciudadanía entre el Estado y los pueblos originarios, porque su actuar es un actuar colectivo, comunitario. Entonces, ahí donde el actuar es comunitario, tiene que existir una relación Estado-comunidad, ¿no? En esta interculturalidad. En fin, son derechos que hay que ponerlos y que gracias a gente como Álvaro Alarcón Tavares están presentes, están advirtiéndonos. Aquí hay, ¿no?, una carencia, la carencia de la educación de los derechos humanos en el contexto de la interculturalidad. Bueno, pues ahí está y qué bueno que estén. Gracias. Muchas gracias, maestro. No sé si hubiera alguna otra pregunta por parte de nuestros participantes. Bueno, estaba intentando poner yo algo en el chat, pero fracasé. Ahora que mencionan bueno, con este repaso del inicio de los derechos humanos, algo que siempre pienso es cómo esta carta o la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano era un tema literalmente masculino y las mujeres no estábamos contempladas en ella. Y entonces aparece Olympe de Gouges, que ella escribe la otra parte, ¿no?, que quedó fuera, la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, y cómo por esta situación, ella, ¿no?, como pensando en las mujeres y en esto que ahorita estamos hablando como de estos otros grupos que a veces quedan fuera, pues bueno, ella la decapitan, ¿no? Y siento que, bueno, para mí es muy importante ella, siempre la recuerdo y siempre pienso en ella cuando pienso en derechos humanos y nada, siento que está muy olvidada.
No, pues yo coincido con Berta. Efectivamente, como lo decía antes, en esta interminable lucha por la incorporación o por la reivindicación de más derechos, ¿no? En los derechos humanos, es imprescindible que estén los derechos de la mujer, ¿no? Es imprescindible recordar a las luchadoras sociales, a las sufragistas, a las participantes en la revolución, en las revoluciones, ¿no? En la educación, en todos los aspectos de la vida. No, por eso, y qué bueno que me lo recuerda Berta, ¿no? Estamos hablando de la incompletud del ser humano, de la imperfección del ser humano. Y de ahí la idea de que estamos, ¿no?, en una utopía buscando la perfección, ¿no?, aunque sepamos que esa perfección no puede alcanzarse. Pero en esa perfección están en primerísimo lugar las mujeres, el género vapuleado, marginado, olvidado en la historia, ¿no? Me parece que hay que visibilizarlos, ¿no? No sé si la visibilización tenga que pasar por martillar escaparates, por martillar monumentos. Bueno, a lo mejor es necesario, ¿no? Es una forma de educabilidad. Bueno, yo no soy quien para juzgarlo, no padezco y no me atrevería a dar un juicio, pero sí me atrevo a sostener que ahí está y que hay que verlo. Gracias, Berta. Gracias, maestro. Estaríamos, maestro, pensando en esta gran aportación que hacen los derechos humanos a nuestra humanización, pensando entonces que es la humanización del hombre finalmente es producto de su historia. Sí, bueno, necesariamente nosotros somos producto de la historia y de las circunstancias, ¿no? Pero, y aquí recurro otra vez a las tesis sobre Feuerbach, pero ahora recurro a la tercera, ¿no? En donde Marx reconoce que efectivamente la humanidad, los hombres, las mujeres, somos producto de las circunstancias. Pero lo que dice es que, aun siéndolo, ¿no?, también podemos modificarlas. Y ahí es donde sostiene el educador debe ser educado. Entonces, si bien por un lado, ¿no?, venimos de la historia, esta puede ser modificada. Voy a ponerme aquí de palero. Si nosotros somos producto de los gobiernos de la corrupción, pues habría que ver, ¿no?, si nuestra intervención puede modificar esa situación, ¿no? Uh-huh. Esa es la idea. Claro. Y quizá vinculada también un poco con esta concepción de
eres sí producto de tus circunstancias, pero también ya en una visión quizás hasta un poco más metafísica, el hombre visto como también como un ser que va más allá de sus propios actos y que sus actos no lo determinan, ¿no? En este reconocimiento de tu dignidad humana y de la igualdad que nos identifica justamente como todos, y de ahí la importancia de que lleguemos hasta la autodeterminación y autonomía, ¿no? Tenemos otra preguntita, maestro. Vamos a ver. Adelante, adelante. Dice, buenas tardes. He visto en el terreno de la incertidumbre, en tanto desventaja históricamente de los pueblos originarios acerca de los y sus derechos humanos sobre cómo romper esa barrera de hacer propio aquello que se ha negado desde sus formas de concepción del mundo hasta en el lenguaje mismo, ¿cómo llegar a ellos? Bueno, pues redundaría en esta idea de que los derechos no se otorgan, sino se conquistan, ¿no? Y recurro a la historia, ¿no? Recurro a la historia política de este país, en donde los pueblos originarios, ¿no? Se vieron primero como un estorbo al desarrollo. Bueno, hay un personaje en estos días que sostiene, candidato a un puesto de elección, que sostiene que tenemos que arrastrar a los indios para poderlos desarrollar, ¿no? Con esta visión del eurocentrista y norteña. Bueno, pero regresando al asunto, los indios, primero, en los años 40 del siglo próximo pasado, lo que tenía que hacerse era incorporarlos al desarrollo, ¿no? Más tarde hay otra visión, la visión de la integración, ¿no? Y luego, pues viene una visión más bien como de desprecio a las políticas indigenistas y se vuelve asistencialismo sin reflexión y entre más lejos estén, mejor, y entre más occidentalizado sea y con menos estudios sobre el particular, sea el que dirige la política del régimen para con los pueblos, pues mejor. Pero, yo insisto, también en estos dos pasos para atrás y uno para adelante del que hablaba Lenin, ¿no? Hoy ya se habla de interculturalidad. Hoy la enseñanza, digamos, de la enseñanza hay una propensión a que cada vez se eduque en el contexto de interculturalidad, ¿no? Hoy el reconocimiento a las culturas, entrando el siglo, digamos, ya es constitucional. Este país ya no es la nación mexicana,
producto del mero mestizaje. No, ya es una nación, ¿no?, que originalmente, ¿no?, es producto de los pueblos originarios. Esto ya está en la Constitución. Es decir, se han ido en esta larga lucha que ha costado sangre y muerte y marginación, ¿no? Ya hay elementos en la propia Constitución que nos dice que no todo es negación, ¿no? Y que se rescata las culturas originarias. No es el paraíso, pues evidentemente no, pero yo creo, me parece que hay avances sustantivos y que hay que pujar para que sean más y mejores. Eso me parece que es por el camino que debemos seguir. Excelente, maestro. Nuestra compañera Saraí tiene una pregunta también. Gracias, Sandra. Y muchas Adelante. gracias, maestro, por esta exposición. Yo quiero abrir, pues, señalando que me pareció magnífico que hiciera una parada en el humanismo renacentista y no necesariamente empezar en las luces como suele pasar, porque creo que lo que usted ha dicho es muy importante. No había, contrario a lo que muchos críticos sostienen, creo que el humanismo renacentista no solo es una búsqueda filológica, sino también ética. Desde esta perspectiva, creo que me interesaría preguntarle, el humanismo es una construcción que ha variado epistemológicamente. Si siguiéramos a Foucault con su término, bueno, lo que plantean las palabras y las cosas, hacer una arqueología, veríamos que el humanismo renacentista no es el mismo humanismo marxista o el humanismo cristiano. Entonces, yo quisiera preguntarle, ya se preguntó por un lado que cómo recuperar esta heterogeneidad de la multiculturalidad, y desde el otro pues seguimos teniendo la necesidad desde la filosofía de buscar los universales. Entonces, ¿qué características debería tener un humanismo moderno que estuviera basado en la dignidad humana? ¿Usted qué características cree que deberían de contemplar? Bueno, yo no soy especialista en la filosofía renacentista. Acudo a la literatura para construir, pero digamos que la resultante de un humanismo contemporáneo tendría que ser la suma crítica, de la incorporación histórica de derechos que antes no estaban contemplados. Me explico. Digamos, el derecho a la vida pareciera ser un derecho de larga data, y resulta que no, que es un derecho que se viene a incorporar bien tardíamente, ¿no? El derecho al trabajo. Pero aquí tengo el apunte cuando me refiero a lo que dice don Miguel Concha, ¿no? Yo creo que los derechos que están suscritos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y que contempla a la vez la primera declaración de los derechos
del ciudadano, ¿no? Y del hombre, entendiendo como homo humanidad, ¿no? Tiene que incorporar los DESCA, es decir, no se puede reducir como el derecho al derecho de expresión, libertad, tránsito, identidad, ¿no? Todo lo que contiene los derechos humanos, sino también, ¿sí? En este tiempo tiene que estar presentes en los derechos económicos, los derechos sociales, los derechos culturales y los derechos ambientales. Es decir, no, porque no solo es sumar, no se trata solo de suma de más derechos, sino se trata de incorporar, ¿sí?, los derechos de las minorías, entre comillas, que son las mayorías, o, para decirlo mejor, de los derechos de los subordinados, de los derechos de las clases subalternas. Ese era el concepto, el derecho de las clases subalternas, ¿sí?, que contemplan los derechos económicos, los derechos sociales, culturales y ambientales. Y yo lo que diría, para concluir, es que hoy hay un derecho que mostró su debilidad, mostró su quiebre, mostró su marginalidad, mostró su espanto, su terror, que es el derecho a la salud, ¿no? ¿Qué implica justamente, ¿no?, el derecho económico, social, cultural y ambiental? Porque para ser muy, muy contemporáneo, ¿no?, todos tenemos derechos a la vacuna, ¿sí? Nada más que unos tienen más derecho a esa vacuna, ¿no? Claro. Claro, sí. Ay, maestro, pues qué interesante, de verdad. Ha sido un privilegio poder escucharlo, poder conversar con usted, poder sumar los cuestionamientos de sus alumnos y, por supuesto, su aportación a este seminario ha sido muy valiosa porque ya se irán construyendo los cuadernillos resultado de estas discusiones. Y bueno, vamos construyendo y replanteando la teoría de la educación en derechos humanos para también, como usted lo comentaba hace un ratito, pues estar en este ir y venir, ¿no?, entre la práctica que hacemos como Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la teorización que hacemos sobre esta práctica, quienes nos encargamos de las áreas educativas, con miras a que cada día nos vayamos acercando más a ese gran utópico de perfeccionarnos como personas en lo individual, pero también como comunidades y en este conocimiento y reconocimiento del otro y de la otra y de los derechos que cada una y uno de nosotros debemos ostentar y hacer exigibles en todos los espacios de nuestra vida. Así es que le agradecemos muchísimo su participación, maestro. Perdón, nada más una postdata antes de que cierres.
te buscará Sandra y te buscaré yo para ver si hacemos realidad el curso que pensaba Sandra, que me parece valiosísimo. Te mando un gran abrazo. Muchas gracias. Igualmente, mi Boris, un abrazo. Pues Bueno, excelente. Nos quedamos con la invitación para el libro, maestro. pues adelante. Bueno, pues yo quiero confesar el terror que me dio participar en este seminario por la calidad de los ponentes que me antecedieron. Entonces, dije, bueno, pues ya lo que salga y si no estoy a la altura, pues alguien tiene que no estar a la altura. Entonces, es mi derecho. Bueno, pues muchas gracias y saludos a todos y a mis alumnos. Si andan por acá todavía, les informo que esta tarde no va a haber clase porque ya la clase se dio en este espacio, pero que cuando corresponda ver la pedagogía durante la Revolución Francesa, retomaremos mucho de lo que aquí se dijo. Gracias. Nos vemos. Muchísimas gracias, maestro. Gracias. Muchas gracias. Gracias a Chao. todos. Adiós. Gracias a todos por su asistencia y nos quedamos de ver en 15 días, por supuesto. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Adiós. Adiós.